Buenos días, agradecemos mucho su presencia y vamos a dar continuidad a nuestra sesión de trabajo. Saludamos, por supuesto, a todos ustedes que presencialmente están aquí con nosotros, así como todas aquellas personas, colegas y profesionales, especialistas interesados en el seminario y que nos siguen a través de internet y en nuestro canal de Ustream. Saludos para todos ellos. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral que nos dictará el doctor David García Pérez, y como es costumbre vamos a dar una nota académica acerca de su persona, y anticipadamente quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Filosóficas, particularmente a su directora, la doctora Aurelia, quien nos ha apoyado y ha propuesto al doctor David García Pérez para impartir esta conferencia, cuya temática nos es afín particularmente por el tema de la lectura. Él nos va a dictar la conferencia Notas sobre el canon literario y las estelas de la lectura. Como decía, el doctor David García Pérez, además de ser el secretario académico del Instituto de Investigaciones Filológicas, es doctor en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador titular del Centro de Estudios Clásicos de este instituto, es profesor de literatura griega, de teoría crítica y crítica literaria, instituciones jurídico-políticas de Grecia y de la literatura comparada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de diversos libros y artículos sobre el mundo clásico, en especial sobre la tragedia griega y la retórica aristotélica. En nombre de esta comunidad, doctor García, reciba nuestro agradecimiento por acompañarnos y cuando decida usted comenzar. Buenos días, muchas gracias doctor Ríos por la invitación y gracias también a los presentes por estar aquí con este calor y a esta hora. En efecto, como ya ha dicho el doctor Ríos, fui invitado a participar con esta ponencia. Esto de conferencia magistral es un poco abrumador el asunto, y parto pues del hecho de decir que mi área no es esta de la bibliotecología, mi área es la de las letras clásicas, la filología clásica, en especial la del griego. Sin embargo, bueno, esbozaré aquí algunas ideas que tienen que ver con la lectura y la formación del canon literario, y seguramente pues para los especialistas en esta área de la bibliotecología y áreas afines pues les resultará quizá en alguna parte interesante en razón de cómo evoluciona o cómo se ha venido dando esta transmisión de información, en este caso específico de la literatura. Me permito entonces pues dar lectura a este texto. Usted me dice, doctor, por el tiempo. Cuando se piensa en cómo y para qué nace el canon literario en Occidente, resultaría un tanto inverosímil en primera instancia tener en consideración Las ranas de Aristófanes, una comedia. Pero por curioso que esto sea, en este texto es donde se puede hallar por primera vez, de modo amplio y bien definido, un testimonio que juzgó el arte de la poesía, de la tragedia en particular, y con ello estableció el canon de los tres trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, además de indicarnos las razones de ello. En el 405 a.C. muere Sófocles y un año antes, había fallecido Eurípides. Enseguida, Aristófanes le rindió un homenaje en las fiestas leneas, componiendo tal comedia, en la que se decreta la muerte de la poesía trágica, pues ya no había, según el autor, buenos poetas que representaran los mitos griegos, y los que había eran inferiores, hacían malas copias o no tenían la suficiente potencia poética para mover al público. Es por ello, según la comedia, que Dioniso, el dios que presidía las representaciones teatrales, viaja al inframundo para traer de allá a Eurípides. Luego de varias peripecias que aquí sería prolijo comentar, finalmente devuelve a Esquilo a la vida, después de que éste ganara en un juicio sobre el arte de la tragedia a Eurípides.
Entre otros elementos de juicio que hay que valorar de lo expuesto en tal comedia está el que la poesía debería ser útil. Esto es algo claro para los griegos. La poesía es útil. ¿Y esta utilidad qué significaba para ellos? Para ellos, según Aristófanes, y luego esto lo recogerá también Aristóteles en la retórica y en la poética, es hacer buenos ciudadanos. De modo que para los griegos de la época clásica, al menos como lo consigna Aristófanes, la poesía tenía ese fin práctico, en razón de que había en ella una formación que tocaba la política, que no era una mala palabra en aquella época, como lo puede ser ahora, la ética y la estética. El texto literario, por lo tanto, era una entidad a la que acudían una serie de cualidades que incidían en la acción del polites, el ciudadano, en diversos ámbitos y no solo en la práctica política, es decir, el demagogo, que en aquella época tampoco era tan mala palabra como ahora. Así pues, el mero hecho de establecer una serie de parámetros con los cuales se comprendía y se valoraba la poesía, y con ellos se apuntaba a los tres poetas ya señalados. Esto es indicio claro de cómo se constituyó el primer canon y en función de qué. Ahora bien, no obstante que la teoría literaria adoptó el término canon del campo religioso, el contenido semántico es prácticamente idéntico en virtud de que se trata de establecer una serie de reglas. Canon puede ser traducido como eso, de hecho, como regla, o de virtudes que hacen del texto en cuestión un paradigma. Sin embargo, el préstamo semántico aludido en el caso específico de la literatura, el asunto de la definición, tuvo su origen más bien en el concepto de lo clásico. Antes de canon se definió qué era lo clásico y más bien era lo clásico lo que definía qué había que leerse. Clásico es un término que ha perdido su sentido original al aplicarse a toda clase de palabras, de ideas o de conceptos para enaltecer sus posibles cualidades, pero de un modo equivocado y en ocasiones perverso, en un rango que va de los objetos de consumo, adquieran un auto clásico, por ejemplo, hasta el libro apenas ayer publicado, que ya se anuncia como un clásico de nuestros días, pasando por la extrema relatividad con la que se aborda el conocimiento y los valores del ideal grecolatino en este caso. Un problema que llama la atención más allá de los mensajes cotidianos y saturantes que hacen este uso de la palabra clásico es que en el ámbito académico con mayor frecuencia se escuchan expresiones que suponen un desconocimiento de esto, de la tradición clásica y de sus inherentes implicaciones y derivaciones culturales para Occidente, al grado de descalificar las aportaciones de Grecia y de Roma por ser antiguas, esto es, por ser caducas. Esto hasta las políticas educativas pasa en este país y me parece que España, dado el público que está aquí presente, tampoco es la excepción. Y muchas veces todo esto carente de sentido. Volver una y otra vez a los clásicos resulta trascendental porque si se atendiera en cierta medida lo que significan los orígenes de aquello que por ignorancia se desacredita, se comprendería mejor el ritmo de nuestros tiempos y muy probablemente se evitarían tropiezos y repetidas caídas. El giro incesante prueba de modo simple que Occidente no puede renunciar a su origen por mucho que se traicione o se ignore la sustancia de lo que se ha nutrido. Fue ya en el mundo antiguo donde se inició esta definición de lo clásico, a partir de la cual se da forma a lo que luego también será denominado tradición clásica. Esto es el continuum del pensamiento grecolatino en Occidente. Se debe a Aulogelio el contenido metafórico del adjetivo clásicos, que originalmente se refiere a la primera clase de ciudadanos, en oposición a los proletari, o según Vives, a los capitesensi, es decir, a los ínfimos. Gelio dice a la letra, cito, ahora márchate pues y cuando tengas tiempo, busca si cuadriga o arenae se encuentran en algún poeta u orador no proletario, sino que ocupe puesto en las filas de la cohorte antigua. Esto es, un escritor que se halle en el primer puesto y que utilice, como no es de esperarse, el singular de quadrigae o el plural de arena.
El escritor de primera clase no cometería el error de escribir el singular de un término que solo se usa en plural, como tenemos ejemplos en español, y viceversa. La Constitución de Servio Tulio, quizá inspirada en las reformas de Solón, observó la división de la ciudadanía en 5 clases. La primera fue llamada así, los classici, mientras que los proletari no merecen una sola mención. De este ámbito socioeconómico el sentido marchó a una definición filológica y literaria para referirse a un canon de autores que son considerados, por razones que van del aspecto lingüístico al estético, como paradigmas de la lengua. Hay que notar que Gelio hace referencia explícita a oradores y poetas, de ahí que se infiera que la retórica para ese tiempo ya ha asumido un papel didáctico que originalmente se le concedía a la poesía desde los tiempos de Homero. Cuando a los profesores de literatura, sobre todo en preparatoria, nos preguntan para qué estudiamos o para qué sirve la literatura, porque el alumno en general pues no quiere leer a Homero y nada, de hecho, bueno, pues sería un tanto difícil tratar de explicarle, porque además los tiempos han cambiado. Para aquel tiempo era obvio que esta poesía formaba buenos ciudadanos, y buen ciudadano no significa solo el aspecto moral para los griegos, sino que ese ideal de Kalos Kayagatos de ser bello y bueno, esta entidad de mens sana y corpore sano, partía también de un hecho intelectual, no simplemente de factores como el gimnasio y otras cosas. Siguiendo pues a Eulogelio, se puede pensar que un autor clásico es aquel que ocupa la primera fila, pues según Curtius, este autor latino revela que el concepto de escritor modelo está subordinado en la antigüedad al criterio gramatical de la corrección lingüística. Es decir, uno de los principios de Gelio es esta corrección lingüística. Quien sabe escribir pues es modelo para el que está aprendiendo. El texto clásico es entonces aquel que resulta paradigma de la buena escritura, ausente de errores, del cual se aprende a escribir debido al lineamiento primordial de la corrección de la lengua. De esta premisa fundamental nacería en gran medida la idea de canon, esto es, el conjunto de escritores que trascienden y son usados en la educación, porque se trata, y cito a Claudio Guillén en su libro sobre literatura comparada, una constatación histórica e institucional más que de una pretensión antológica personal. Como puede observarse, estamos frente a una serie de definiciones que apuntan a una selección específica que necesariamente desemboca en la élite de las letras y por extensión de la cultura. En su sentido metafórico, intelectual, no en el antropológico, T.S. Eliot apuntó en sus notas para una definición de la cultura que una élite es la que detenta esa alta cultura y procura su preservación a fin de que sus cualidades tengan una cierta permanencia. No entraremos a la discusión de qué es cultura, aquí se está refiriendo específicamente al sentido metafórico, ese cultivo de, ¿no? Y no al sentido antropológico, que es la democratización de la cultura, y otros autores dirán que esa democratización lo que ha hecho es malbaratar la cultura. De otro modo, la vigencia de los textos clásicos no depende del azar o de los programas ideológicos en boga. En todo caso, como señaló Borges en un textito muy famoso que se titula precisamente sobre los clásicos, cito: clásico no es un libro, lo repito, que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las diversas generaciones de los hombres, urgentes por diversas razones, leen con previo fervor y con misteriosa lealtad. Hasta ahí Borges. Hay en la observación de este escritor argentino dos condiciones que apuntan a la constatación del libro considerado como clásico: el tiempo y el contenido. Característica esta última que se colige de la lectura necesaria y recurrente. Al aspecto de la corrección lingüística que ya mencionábamos con Eulogelio, se suman estas dos condiciones, de suerte que también cada época lee, añade y condensa la esencia de lo que deviene en clásico. Y cito nuevamente este texto de Borges: clásico
dice Borges, es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Hasta ahí Borges. Hacia 1800, junto con el cada vez más claro concepto de literatura, se acotó como clásico al contexto de la antigüedad griega y latina. Ya no solo se trataba de autores que en lo individual se consideraban clásicos, sino que por su determinante influencia y apreciación, las culturas griega y latina por completo se definieron y se comprendieron como clásicas. Y como consecuencia de lo anterior, se empezó a hablar también del canon literario, con peculiaridades que hasta nuestros días siguen siendo bastante discutibles. En efecto, la falta de acuerdo en nuestros días sobre este concepto de qué es la cultura, qué es la literatura, para qué sirve, así como el momento histórico de este espacio en el que se denomina por algunos como posmodernidad, ahí aparecen argumentos claros de vaguedad de quienes hablan de esto como un nuevo modo de entender la cultura, término también carente de su sentido original. ¿De quién o de qué depende el acta que, al momento que sepulta, da vida a las etapas culturales? La conciencia del individualismo ofrece uno de sus cariz más acabados en la determinación absoluta de los procesos culturales, los cuales, precisamente por el actual aspecto mediatizante, se consumen en sí mismos. Leo una cita de Jean-François Lyotard, Reescribir la posmodernidad, que dice: el opuesto pertinente a modernidad no es la posmodernidad, sino la edad clásica, que transmite un estatus de tiempo, un criterio de lo temporal, según el cual lo porvenir y lo que se ha ido, el futuro, el pasado, serían tratados como si en ambos casos se consumara, en efecto, la secuencia total de vida y de significado. Hasta ahí Lyotard. El carácter mediatizante de la cultura es uno de los obstáculos para el discernimiento de lo clásico como raíz del pensamiento occidental. La máquina ocupa actualmente el lugar privilegiado del conocimiento al grado de desplazar al mismo ser humano, hecho que se agudiza cada vez más. El ruido que caracteriza a las sociedades actuales es un síntoma inequívoco de una realidad mediática que toma por asalto al sujeto, haciendo de él una suerte de autómata, la criatura del doctor Frankenstein, pero sin la chispa de la rebeldía, es decir, el ser humano en un espacio mimético del contexto virtual de la tecnología contemporánea. Cito a Marc Fumaroli, un texto que se titula La educación de la libertad. Lejos de universalizar el vínculo político y el vínculo social, dice Fumaroli, como pretenden sus teóricos ingenuos o interesados, el uso masivo de las tecnologías de la comunicación por parte de los ignorantes no se contenta con abolir la conversación civil y la correspondencia, los dos puntales de las letras clásicas. Me detengo aquí para comentar una anécdota recogida por Vargas Llosa en un libro aparecido recientemente, La civilización del espectáculo, donde comenta la experiencia de un profesor norteamericano de apellido Kerr, que estudió en universidades de primera línea, literatura en Estados Unidos, lector consuetudinario, etc. Y llega un momento en que descubre este aparato, y este aparato lo devora a este profesor. Tanto así que lo que cuenta Vargas Llosa es que este profesor que leía y que analizaba, y esta era su profesión, llega un momento en que dice: cuando abro una novela no puedo avanzar más de 2 páginas porque necesito ir a corroborar a internet lo que estoy leyendo, o no puedo avanzar porque ya ese mecanismo de lectura es otro, y necesito información digerida. Mención aparte, pues también ahí comete una serie de errores. No obstante, es en Nobel de literatura, diciendo que Sócrates iba a la academia cuando esto es totalmente irrelevante. Y esto pues es seguramente información también tomada de internet, de Wikipedia o del Rincón del Vago o cosas por el estilo.
El carácter mediatizante de la cultura es uno de los obstáculos para el discernimiento de lo clásico como raíz del pensamiento occidental, decíamos ya. Si bien es cierto que este señalamiento de Fumaroli es acertado, también lo es que la tecnología tiene que reconocer que desde el ámbito de la imaginación, de la ficción del mito y de los tópicos literarios se ha nutrido, y que los resultados objetivos de ella son motivo de reflexión desde la antigüedad griega. Aún en los medios de comunicación masiva se puede hallar un espacio para reflexionar esta pervivencia de los clásicos. He ahí una beta que explorar en el ámbito de la tradición clásica y su presencia en lo que Fumaroli denomina, entre comillas, revolución cultural y comunicacional. Pues es tarea del clasicista atender esas expresiones de la cultura postmoderna para poder incidir desde una perspectiva suficientemente afianzada en el conocimiento de lo clásico. Aún en los programas televisivos que se pueden mirar desde la perspectiva aquí indicada, se conserva el rastro de lo clásico en espera de un observador atento que complete la parte simbólica y de este modo permita comprender la pervivencia de lo clásico en la relectura postmoderna. Resulta interesante, por citar un ejemplo, hay miles, como en Bob Esponja vuelve a la prehistoria, hay una recreación del mito sobre el origen del fuego, entre ellos el de Prometeo. El infante, a quien está dirigido en principio este cómic, no se acercará a la lectura de Esquilo, a leer el Prometeo encadenado, no se acercará a Hesiodo a leer la Teogonía y los Trabajos y los Días, evidentemente porque las condiciones para que el infante se acerque a ese texto pues no son todavía las adecuadas con esa edad. Si en algún momento aquel tiene el contacto directo con los autores clásicos stricto sensu, puede ser que el contenido del mito sea interpretado a través de un puente que conecta lo antiguo y lo moderno, y se comprenda entonces, en cierta medida, ese continuum del que hemos venido hablando. De modo inverso, quien conoce lo clásico puede ejercer con un criterio sólido un juicio sobre los motivos de la recreación aquí y ahora. Como la mayoría de los movimientos de vanguardia, la posmodernidad asume la originalidad como bandera a través de la cual se crea y se interpreta la cultura. ¿Será acaso que posmodernidad define una vanguardia más o fue quizá la suma de ellas? Dicha originalidad parte de los cambios en extremo rápidos y en la apuesta a los avances materiales de la ciencia que hacen de la vida del ser humano más amable en apariencia, pero al mismo tiempo se opera en ella una deshumanización. Dice Vargas Llosa precisamente en este libro que la posmodernidad ha destruido el mito de que las humanidades humanizan, por ejemplo. Y no creo que le falte razón en muchos aspectos. No necesariamente en el mundo de las humanidades es donde vamos a encontrar mayor humanización. Me parece que a veces pueda ser incluso lo contrario. Y en cambio, pues uno le vende a los alumnos la idea de que ahí se va a generar ese doble concepto en el que usamos humanización, el cultivo, ¿no?, de esta tradición, y esta manera, como dirían los clásicos, a través de este trabajo intelectual, a través de esta lectura, el ser humano se vuelve en verdad humano, o debería de volverse humano. Pero cuando a alguien se le pregunta, y quizá los colegas españoles pues no estén muy metidos en el ajo, pero cuando a alguien se le pregunta cuáles son los 3 libros que han definido su vida y no sabe hilar uno solo, completo, título, autor e idea, algo básico que le puede uno enseñar al alumno de manera, insisto, básica, pues entonces algo sucede en esta posmodernidad, por no meternos en otro asunto. El proceso que define la mirada y la pretensión de crear la cultura se sintetiza en el afán de la reescritura, pues se busca una renovación de sus componentes cuando en realidad se llenan huecos o se parcha lo que había quedado pendiente. Dice Lyotard a este respecto: la posmodernidad no es una época nueva, es la reescritura de ciertas características que la modernidad había querido o pretendió alcanzar, particularmente al fundar su legitimación en la finalidad de la general emancipación de la humanidad. Pero tal reescritura
llevaba ya mucho tiempo activa en la modernidad misma. La ausencia o la negación de principios lleva a los autollamados postmodernos a desautorizar lo antiguo, ofreciendo una serie de pseudoargumentos, pues al desconocer por lo general la historia de la cultura, aquella parte de lo inmediato para intentar comprender el contexto, dando la apariencia de una sabiduría misma que no se sostiene, pues al pedirle a esta el argumento necesario, demuestra solo ignorancia, este sí, rasgo posmoderno de quien no se ocupa de lo que sucedió apenas ayer. Lo que caracteriza a la posmodernidad es el no creer en el progreso, y quizá no falta razón en los argumentos y en los hechos que así lo comprueban cotidianamente. Sin embargo, la absoluta negación de los avances técnicos conlleva el endiosamiento de la hiperindividualidad que ahoga todo esfuerzo humanista. Dice Vargas Llosa en este libro que les he comentado: la posmodernidad ha destruido el mito de que las humanidades humanizan. No es cierto lo que creyeron tantos educadores y filósofos optimistas, que una educación liberal al alcance de todos garantizaría un futuro de progreso, de paz, de libertad, de igualdad de oportunidades en las democracias modernas. Hasta ahí Vargas Llosa. En la posmodernidad se puede ser escritor gracias al marketing, incluso político, ya lo hemos visto, que convierte a este en un bestseller. Las cualidades lingüística y estética pueden estar presentes o no, y la prueba del tiempo es la repetición ad nauseam de las supuestas bondades del escritor y su libro. Lo que importa es colocar el producto como un bien de consumo, incluso necesario. Aparentemente el acto de leer se considera como una cuestión cultural necesaria, de modo que, de acuerdo con las políticas educativas de las democracias como la nuestra, no importa realmente la esencia nacida en la reflexión crítica de la lectura, sino el mero hecho de cumplir con un indicador que mide y compara el lugar que se ocupa entre las naciones. El consumismo está marcando la pauta de lo que debe aceptarse como cultura. No solo los productos materiales son objeto de las furias consumistas, dice Lipovetsky, sino que dicho fenómeno alcanza y se apodera de la literatura, de la pintura, de la música, del arte en general. Incluso se habla de un consumo que funciona, y cito nuevamente a Lipovetsky, como doping o animación de la existencia, y a veces como paliativo de diversión para todo lo que funciona en nuestra vida. Lo que importa es divertirse. La utilización de lo clásico, de sus componentes, para fines de lucro o de lucimiento intelectual o ideológico, es parte del consumismo cultural. Un ejemplo a propósito: opiniones simplistas, desorientadas, que conducen al error de decir que, cito, voy a ir citando a Gabriel Said, que Pisístrato, el tirano populista, impuso la Ilíada y la Odisea, cito nuevamente, como libro de texto, se cierra, y que ello llevó, otra vez hablo, que se volvieran finalmente clásicos occidentales. Esto es lo que dice este señor. Según la tradición, fue Pisístrato, en efecto, quien tuvo la idea de que los poemas homéricos referidos se escribieran, y que gracias a ello hoy conocemos una parte del vasto universo de la épica griega arcaica. Advertir, como hace Gabriel Said, que Pisístrato fue populista es meramente una lectura e interpretación ideológica que responde al contexto del articulista, en cuyo texto, por cierto, la palabra tirano no tiene el matiz semántico que actualmente se le da. Hoy tenemos para tirano, uno piensa en Pinochet. Cuando el griego habla de tirano está hablando del rey oriental, y cuando lo usa en su contexto está hablando simplemente de sinónimo de basileus, de rey. Entonces, decir que Pisístrato es así como el tirano latinoamericano que por sus pistolas dice escríbase esto y léase, pues me parece todo un desatino. No hubo en la Atenas clásica, afortunadamente, una Secretaría de Educación Pública que dictara qué habría de leerse, de modo que no fue Pisístrato, si fue el caso, él tuvo la ocurrencia
de publicar la Ilíada y la Odisea, publicar incluso. Afirmar tan ligeramente esto sería desconocer, por lo menos, la tradición oral de muchos siglos de creación y reelaboración de la poesía homérica y encauzar, embaucar a los potenciales receptores de una idea errónea sobre Pisístrato, sobre Homero y sus poetas. Desde Quintiliano, hasta ahí dejamos a Sacco. Desde Quintiliano hasta nuestros días, la educación observa como elemento indispensable la lectura y el estudio de los clásicos. Recordemos que la memorización era importante en la antigüedad. Ahora las pedagogías modernas en general rechazan la memorización. Y un mecanismo de memorización que no es que yo esté repitiendo lo que estoy leyendo, es la lectura en sí. El acto de leer ya es un ejercicio de memorización, porque en la antigüedad, donde no hay libro, el equivalente de leer es esta memoria que hacía recordar versos enteros, poemas enteros, libros enteros. Si no, no podemos ver luego cómo en el siglo II, la segunda sofística, estos autores son capaces de crear estos nuevos textos a partir de recuperar partes de aquí, partes de allá, lo que ahora los literatos dicen, hemos descubierto el pastiche, pero pues esto no es cierto, esto ya lo hacían mucho antes, y gracias a esa memoria quedaba el hecho de acercarse a los textos de esa manera. Luego entonces la memoria no es repetir sin sentido, la memoria es un acto mediante el cual existe ya esa reflexión, porque leer no es pasar la vista y ver simplemente los signos, sino reflexionar sobre lo que uno está viendo ahí. A lo largo del siglo pasado en las escuelas, mencionaba esto de Quintiliano, porque esta educación pues se basa ya en esta apreciación, en esta lectura de lo que en aquel tiempo podemos denominar clásico. A lo largo del siglo pasado en las escuelas se inició un fenómeno de marginación de los autores que durante siglos formaron el espíritu, nutrieron la imaginación y pulieron la sensibilidad. Los clásicos son vistos cada vez más como objetos de museo, incluso por aquellas universidades en las que se les estudia y se otorga un título que ampara el conocimiento de las lenguas y de los autores de la antigüedad clásica. Este aspecto tal vez sea una de las causas por las que la posmodernidad, con mayor razón, no mira la vitalidad, la pervivencia de los clásicos, incluso en la vida cotidiana. A este respecto, el clasicista Fumaroli, ya citado, se pregunta, cito, ¿habrá que creer que hemos descubierto de repente, bajo los conceptos de cultura y comunicación, una panacea para sustituir la educación de la juventud a través de los clásicos, convertidos de golpe en obsoletos por nuestras democracias comerciales? Hasta ahí Fumaroli. Desde esta perspectiva hay que entender que las democracias comerciales son aquellos estados que se rigen como empresas privadas, esto es en todo el mundo, donde importa tecnificar para contar con mano de obra dirigida a la maquila y no educar a la población, donde se coloca como finalidad de la comprensión de la cultura el mero acto comunicativo, dejando de lado toda la significación de la tradición cultural y al mismo tiempo acudiendo a ella perversamente por conveniencia en tanto simple argumento de autoridad. En los programas de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, ese es el enfoque ahora, el comunicacional, con el que se imparte lengua a los alumnos. Si uno puede leer la receta de Chetina Peralta y llevarla a cabo en la cocina, ya sabes leer. Si uno sabe leer el manual de la computadora y echarla a andar, ya sabes leer. No importa luego el otro paso, no sé si me explico, es decir, importa que en ese acto comunicacional, si yo digo hola y el otro me dice hola, ya la hicimos. Ya estamos del otro lado, desde esa perspectiva, a mi juicio, y puedo estar totalmente equivocado, simplista de cómo se enseña ahora la lengua española, la gramática, en fin. Perdón, ni siquiera se enseña ya. Se enseña simplemente el circuito del habla para que no exista ruido y funcione. En fin.
El periodo clásico por excelencia, los siglos V y IV en Atenas de Pericles, de los sofistas, de Sócrates, del teatro, de la medicina, entre otros muchos campos del conocimiento, dio a la humanidad grandes aportaciones porque había un ingrediente que robusteció y amalgamó el contexto: la democracia, el sistema político que sustentó la reflexión ciudadana, lo cual tuvo auge gracias a la retórica que, como escribió Paola Vianello, cito, fue la práctica social de hablar en público lo que permitió el desarrollo organizado de la vida comunitaria y caracterizó el sistema participativo de la democracia directa en Atenas. Lo anterior fue posible porque la democracia estaba sustentada en la isegoría, la isonomía y la parresía, bases ausentes ahora o muy disfrazadas en estas democracias modernas. Los nuevos postulados de la democracia son los que dictan los medios de comunicación masiva. La rapidez, el manejo de los contenidos y la falta de una regulación judicial para aquellos, al menos en países como México, demuestra que quien vive en medio de una saturación mediática es incapaz de perfilar la operación entre signo y significado. Las metáforas políticas, en general ideológicas, que se exploran para poner en la mente de los receptores a mediano plazo, para guiarlos hacia una determinada postura social, se sirven de tales recursos. El ágora es ahora la pantalla. Ya no hay aquellos hoi bulómenoi, aquellos que tomaban la palabra si lo querían, porque las bocinas de todos los aparatos existentes y por existir hablan y hablarán por ellos unidireccionalmente. En el pasaje de las suplicantes de Eurípides, se observa que era el polites, el ciudadano, quien podía expresarse en la asamblea si tenía algo útil que decir para el pueblo, no necesitaba ser diputado o senador. La libertad radicaba precisamente en la asamblea, en hablar ante ella o en quedarse callado. Así, el ejercicio retórico en la democracia ateniense equilibraba las desigualdades sociales y económicas. Cuando el hobulómenos, el que tomaba la palabra para exponer consejos provechosos para la polis, de modo que aquello que fuera perjudicial se podía convertir en un juicio político, en una rendición de cuentas. De este pasaje de Eurípides se puede deducir, por un lado, que la retórica deliberativa fue una reflexión práctica sobre el bien común de la polis. Esto último relaciona a la política con la destreza de la palabra de modo directo. Salto y quería comentar este pasaje simplemente porque para el griego el buen ciudadano, y si la poesía hace buenos ciudadanos, si la literatura hace buenos ciudadanos, es buen ciudadano para la polis. Esto es la función práctica. Para nosotros esto está muy alejado ya de la realidad. Estamos comentando esto que pensaban este pueblo y que entonces el ciudadano va a ser bueno, no solo para sí. Recordemos la política de Aristóteles, cómo Aristóteles empieza a describir la sociedad a partir de la pareja hasta llegar a la polis, y en ese entramado que va haciendo Aristóteles va a definir al son politikon porque habla, nada más y nada menos, porque habla. Y esto va a ser lo que lo hace diferente del resto de los animales, que el hombre es un animal, lo dice Aristóteles, no yo, pero el apellido de político se le da porque posee el don de la palabra, pero no solamente la palabra porque uno la aprende en la casa, sino esa palabra que se cultiva a través de la literatura. Bien, pues bueno, con esto quiero pues ya concluir, se ha acabado ya el tiempo. Estas ideas, por una parte, buscan hacer reflexionar sobre lo que es la tradición clásica, sobre cómo se va formando un canon, sobre la necesidad que tenemos hoy de generar espacios para la lectura, pero para una lectura crítica, y ver que este canon de escritores se forma por diversas características que hoy no tenemos en cuenta. Hoy el profesor en el aula es el que dicta que hay que leer, incluso, lo cual, vamos, no está mal. El canon se forma también por el profesor. Cuando Obama habla de un libro de Eduardo Galeano, las ventas se disparan. Cuando Peña Nieto habla de unos libros que no sabe cuál, los autores se esconden. Esas son formaciones del canon también. El canon se forma por diferentes vías actualmente. Pero me parece que esta educación, no solo en nuestro país, insisto,
los colegas españoles saben lo que está pasando también allá con las reformas educativas y cómo poco a poco se va haciendo cada vez más, sacando cada vez más esta tradición que nos nutre. Si no leemos, si no hablamos, pues las máquinas hablarán por nosotros. Tendríamos que cambiarle incluso el lema a la UNAM. Gracias. Sería interesante, doctor, si nos permitiera algunas preguntas por parte del público. Sí. Bien, haciendo una comparación respecto a la anécdota que refería de Vargas Llosa, respecto a cómo la computadora ha devorado a ese lector del que mencionaba, hay una anécdota paralela que cuenta Sven Vickers en un texto que se llama Elegía a Gutenberg, y cuenta de un profesor, un notable académico universitario norteamericano, que decide llamar a los compradores de libros usados para vender su extensa biblioteca. Y una vez que ya ha sido tasada y que se le da el dinero, el comprador le pregunta por qué. Es decir, por qué está vendiendo estos libros que le ha llevado a acumular toda la vida. Y le dice, venga, y lo lleva a un sótano. Y ahí, casi como si fuera un altar, está la computadora. Y dice, es que ya están todos aquí. Yo no necesito ya todos esos libros, ¿no? Entonces, esta anécdota me refiere, sí, a la idea de que una tecnología parece, dejando de lado toda una tradición. Pero yo me referiría también a que si esta tecnología no podríamos, en vez de satanizarla de esa manera y pensar que está desechando o destruyendo, dejando de lado toda una tradición en la que una vía central es la tradición clásica, no es pensar también cómo es que la vía clásica puede en un momento dado reconfigurar esta tecnología y más bien darle un verdadero sentido humano. Entonces, por eso sí considero que es importante recuperar la tradición clásica, pero ajustándola al mundo moderno. Es, por supuesto, parece una batalla un poco perdida dadas las fuerzas y las tendencias que van en ese sentido, ¿sí? de despojar a la tradición de sus valores. Pero creo que la gente que en un momento dado sigue afecta a esa tradición puede hablar para decir cómo la tradición clásica puede servir para darle un sentido humano a la tecnología, ¿no? Y esta orientación que sigue actualmente el mundo. Doctor, ¿quisieras comentar eso? Sí, hay varias anécdotas que cuentan, que circulan, ¿no? Sobre este modo en el que se da este proceso de, vamos a decirlo de manera muy simple, por una parte unas humanidades en sentido estricto y por otro lado la tecnología. Pero yo creo que es también parte de un cambio que todavía nos toca, un cambio de generación. Los jóvenes, más jóvenes que estén ahora aquí en este salón, pues han nacido prácticamente ya dentro de esta revolución tecnológica, es decir, mi generación jugaba Atari. Y el Atari, digo, aunque no parezca, jugaba Atari, y esas máquinas grandes de Atari, pues nada más tenían una palanquita y un botón, y uno se pasaba, y era la gran diversión ver cómo teníamos dos raquetas, y entonces subía y bajaba, y la pelotita iba, ahora, evidentemente, si a un chico le damos esto, pues se va a pegar la aburrida de su vida, porque si una habilidad tiene habilidades que ahí me incluyo yo, los que no hemos nacido en esa generación y hemos tenido que ir acoplándonos a esta revolución, pues nos cuesta más trabajo. Pongo un ejemplo concreto, y las humanidades clásicas sí se están sirviendo de la tecnología, y pongo el ejemplo. Y por otro lado también acoto, no estoy satanizando, me preocupa, y esto me preocupa en el nivel meramente educativo de lo que está pasando en nuestras preparatorias, lo que está pasando en nuestras facultades, cómo se está moviendo la educación, la comprensión de la cultura a partir de entender esto como el fin y no como el medio, no como el instrumento. Cuando yo estudié clásicas aquí en la UNAM,
los profesores pues nos daban los paradigmas de los verbos griegos y uno se quebraba la cabeza para encontrar el aoristo tercero de no sé qué texto de, por poner pues el caso, no vamos aquí a hacer ahorita la clase de griego, de Tucídides, ¿no? Entonces cuando uno llegaba al salón muy feliz porque le decía al profesor, es un aoristo tercero por esto y esto y funciona sintácticamente así por aquello, uno flotaba, ¿no? Había entendido a Tucídides, gramatical, sintácticamente, en contenido, etc. Ahora hay recursos aquí que baja el texto de Tucídides, de todo lo que tiene una página llamada Perseus, y el chico clica o como se diga, en la palabra, y le baja toda la, todo lo que quiera encontrar de ese verbo. ¿Se facilita la vida? Sí. Sí se facilita. Pero al momento de pasar de eso mecánico, porque es mecánico, aun cuando uno lo haga mentalmente, cuando vamos al siguiente paso, ya entendiste el texto formalmente, ahora vamos a ver la comprensión, esa otra comprensión del texto en cuanto al contenido. Ahí es donde, al menos yo es lo que veo en los alumnos, ya no se da esa conexión. Y claro, entregan trabajos impecables gracias a la ayuda de esto. Que ayuda, pero por supuesto que ayuda. A mi juicio, hace que el alumno, por decirlo de alguna manera, se vuelva flojo en otras capacidades intelectivas. Simplemente porque no las desarrolla. Pero no satanizo, esto hay que usarlo como medio, no como fin. Esa es la cosa. Muy bien. Bueno, desearíamos seguir platicando, seguir en este interesante diálogo, pero debemos continuar también con nuestra sesión programada. Doctor, muchísimas gracias por su presencia, muy gentil por compartir con nosotros su reflexión, lo que es también, entiendo, parte de su problemática académica, que también es objeto de estudio y de trabajo. Y queda usted formalmente emplazado y convidado a volvernos a acompañar en este instituto. Yo les pediré a ustedes y despedimos al doctor con un aplauso.